El versículo tema está en Hebreos 4:12 que dice, Pablo hablando a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Que esta palabra penetre su corazón, oremos, Dios amado y bendito. Estamos listos, Padre, para recibir el alimento sólido. Estamos listos para oír tu voz. Nuestro corazón, que es tierra fértil, significa que esta semilla, al caer en nuestro corazón, al entrar por nuestros tímpanos de oveja y al afirmarse en nuestro corazón, va a fructificar. Y tu palabra dice que es a 100, a 60, a 30 por uno de la semilla. Estamos abiertos para recibirla porque creemos que ella es eficaz, es poderosa para transformar toda y cualquier situación en la vida del cristiano. Aquí estamos con fe y creemos que el Señor hablará a través de este altar. Es lo que profetizamos, creemos y recibimos. Y una vez más el pueblo de Dios diga amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a nuestro tecladista. Amados del Señor, elegidos de Dios. Iglesia que fue comprada por la preciosa sangre de Jesús. En este día quiero compartir contigo al respecto del poder de la palabra de Dios, que en realidad es la propia voluntad de Dios. Entonces repita conmigo, el poder que está en la palabra es la propia voluntad de Dios. ¿Y para qué Dios manifiesta esta palabra? Para transformar vidas, para producir ¿qué? Descanso espiritual que todos nosotros necesitamos para desenvolver una jornada cristiana fructífera. Esta es la voluntad de Dios a través de la palabra, de su palabra, para la vida del cristiano. Entonces vean que todo mensaje bíblico predicado en este altar tiene que exaltar el poder de la palabra de Dios. Tiene que exaltar también los efectos de la obra de Cristo en nuestro corazón. La palabra que es ministrada, amados, ella no está presa. Mas dice la palabra en el original que es dínamo. Es poder. Es poderosa y obra en nuestra vida, transformando y revelando el poder de Cristo a través de nosotros. Entonces vean que nosotros en nuestro ministerio tenemos un compromiso radical con la Biblia. Todos los cultos son dominados por la palabra de Dios, porque esa es la única forma de producir un mover del Espíritu Santo. Es a través de la palabra, que es viva y eficaz, que Dios manifiesta su voluntad.
Entonces la palabra de Dios es ungida, es viva, y cuando ella es sembrada en un corazón que es tierra fértil, en tu corazón, ¿qué sucede? Siempre dará muchos frutos. Shakataramanai. Entonces significa que cuanto más escucho la palabra de Dios, más fructifico. Sí, exactamente eso. Cuanto más la palabra de Dios es predicada y cuanto tú más absorbes este conocimiento que no es humano, sino que es de Dios, Él moldea tu carácter para que tú cada vez más testifiques el poder de Dios en tu vida. Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo, al escribir a los hermanos de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice. Dice lo siguiente: otra razón todavía tenemos nosotros para incesantemente dar gracias a Dios. ¿Qué hacía que Pablo dé gracias a Dios por aquella iglesia? Él dice, es que habiendo ustedes recibido la palabra que nosotros oyeron, que es de Dios, la recibieron no como palabra de hombres, y sí como es verdad, y verdad es la palabra de Dios, la cual, de hecho, esa palabra está obrando eficazmente en ustedes, los que creen. Primera Tesalonicenses 2:3. Vean qué importante. Pablo estaba dando gloria a Dios porque aquella iglesia de Tesalónica había acogido la palabra que Pablo ministraba como siendo palabra de Dios. Eso significa que toda vez que nosotros predicamos sobre el altar y la iglesia recibe la palabra ministrada como siendo palabra de Dios, digo recibe, digo cree, así como los tesalonicenses creyeron, esta palabra se vuelve eficaz, es poderosa, obra en nuestra vida. Entonces Pablo declaró eso. Él dijo que aquellos hermanos recibieron el mensaje de él como siendo palabra de Dios. Y por eso aquella palabra estaba obrando eficazmente en la vida de ellos. Vean esta palabra eficazmente. Es una palabra que viene del griego energeo y que significa la palabra predicada que ejerce poder. Esa es la palabra de Dios cuando creemos en ella. Pero, obispo, ¿yo tengo que creer? Claro que tenemos que creer. Porque ¿se acuerdan Jesús cuando visitó su ciudad natal? Él dijo que no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos. Entonces yo preciso creer que aquello que Dios habla a través de su palabra es eficaz, es poderoso. Y vean que esta palabra, eficazmente, no es meramente como concepto, mas en realidad obra nuestra vida de esa forma. Porque el Espíritu Santo es un agente divino de este poder. Esa misma palabra es empleada para indicar los poderes milagrosos que fueron efectuados por intermedio de Jesucristo. ¿Se acuerdan de los milagros hechos por Cristo? Era la misma eficacia de la palabra ministrada por el Verbo vivo,
cuando es ministrado a través de nuestros labios, en concordancia con lo que Dios dice y tiene el mismo poder. Por eso que el sabio dice, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Quien bien la utiliza come de su fruto. Nosotros en este ministerio hemos sido alimentados con la palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que renueva. Entonces vean que de la misma forma que sucedía con aquellos hermanos de Tesalónica, cuando alguien recibe la palabra como siendo la propia voz de Dios para su vida y recibe con fe, ella opera eficazmente. Vean que todo esto sucede por intermedio de la acción del Espíritu Santo. La palabra tiene poder para transformar vidas. Obra en el ámbito espiritual, pero también obra en el ámbito emocional, en el alma. Obra en el carácter del ser humano. Obra en nuestras relaciones. Mueve, dinamiza la fe dentro de nosotros. Vean cómo es importante que la palabra de Dios esté en la vida del cristiano. Porque ella nos da conciencia, lucidez de nuestra posición espiritual delante de Dios. Entonces la palabra es fuente de sabiduría. Es confort, sí, pero también es dirección para aquellos que buscan dirección. Por eso, mis amados, así como yo, todos nosotros precisamos recibir la palabra de Dios. Pero vean, no como palabra de hombres, pero sí como siendo la propia palabra de Dios, la boca de Dios. Porque vean, amados, la palabra de Dios, ella es capaz de cambiar radicalmente y eternamente nuestra vida. ¿Tú te acuerdas cómo eras en el pasado? ¿Te acuerdas las actitudes que tú tenías en el pasado? La forma de pensar, cómo tú te relacionabas con tu familia, cómo te relacionabas con los negocios, cómo te relacionabas con las personas a tu alrededor. Y gracias al poder de la palabra, hoy eres nueva criatura. Y a través de esta palabra que es alimentada diariamente, las cosas viejas pasan y todo se hace nuevo y nosotros permanecemos en la palabra. Nuestro nuevo hombre permanece vive, no muere, porque Cristo vive en nosotros, amados. Entonces repita con sus labios, yo recibo en mi vida, hable con fe, en mi vida, el poder transformador de la palabra de Dios. Amén. Este poder está obrando en tu vida. Aplauda con más fuerza. Entonces, iglesia, una vida y una iglesia solo es movida por el Espíritu Santo de Dios si es alimentada por la palabra de la gracia de Dios. Todo lo que va más allá de la palabra no tiene valor espiritual y no produce transformación. Por eso que tenemos un celo y un cuidado muy grande de cada culto sumergirnos y enseñar la palabra de Dios de forma limpia y clara, para que aquellos que la reciben practiquen esta palabra y recojan los frutos resultado de esta palabra.
Entonces, esta es la función de la iglesia. Orientar al pueblo de Dios, al rebaño que es de Cristo, en verdad, para que tú recibas los beneficios de la palabra y tenga una vida de fructificación. Pablo habla importante a su hijo en la fe, Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en justicia. Vean que la palabra es útil para todo esto. Significa que cuando yo soy reprendido, cuando soy enseñado, es para que yo me aprimore más y más. Es para que yo me perfeccione más y más. Entonces vean que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y dice el versículo 17: ¿para qué nosotros recibimos esta palabra que corrige, que educa en la justicia, que nos reprende? A fin de que el hombre de Dios, ¿por qué no decir la mujer de Dios?, sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. Vean que la intención del crecimiento espiritual, del entendimiento de la palabra, no es para que nos volvamos sabios solamente, o sea, conocedores de la palabra solamente, no. Es para que a través de nuestra vida podamos fructificar. Fructificar significa dar buenos frutos y buen testimonio. Si eres un mega conocedor de la palabra, pero esta palabra no produce fruto a través de tu vida, haciendo que a través de tus actitudes, comportamientos y pensamientos no se revela Cristo, entonces no sirve para nada. Pero gracias a Dios, diga gracias a Dios. La palabra que es inspirada por Dios manifiesta transformación en nosotros. Entonces es interesante pensar que Jesús, durante toda su trayectoria, nunca escribió un libro. La única parte que relata que Jesús escribió algo fue cuando trajeron delante de Jesús una mujer adúltera para que fuera apedreada. Y dice que en ese momento Jesús comenzó a escribir en tierra y nadie sabe lo que escribió. Posiblemente estaba escribiendo los 10 mandamientos, pero nadie sabe. Pero vean, amados, él no escribió ninguno de los libros que más tarde fueron utilizados en la formación de la Biblia Sagrada. Pero miren lo que le voy a decir, pero todos ellos fueron inspirados por Dios. Jesús era el verbo vivo. La palabra estaba en él. Y a través de él todos los profetas, los libros, Pentateuco, el Nuevo Testamento, el Antiguo, todo fue escrito por inspiración de Jesús. Los amados, la palabra que nosotros predicamos es una palabra viva y eficaz. Tiene poder de Dios. Si tú agarras esta palabra, donde tú entres con ella, vidas serán transformadas. Porque esto es la palabra de Dios. Es el poder de Dios manifestado a través de estas escrituras. Entonces vean que todo lo que Dios inspiró es útil para la enseñanza. Reciba esta palabra para su corazón. Porque es para reprensión y sobre todo para educación y justicia. La palabra nos da reglas de vida y de conducta. Nos da enfoque de forma que cada uno de nosotros
para que no seas apenas un ciudadano delante de la sociedad y sí una persona que haga la diferencia, que pueda ser un reflejo del carácter de Cristo. Iglesia, el mundo precisa ver a través de nosotros que Cristo vive. Cristo vive. Cristo es real. Cristo obra, se manifiesta. Entonces el poder de la palabra viene para transformar al hombre, para que Cristo sea revelado a través de nosotros, a todos los que nos rodean. Vean lo que Pablo habla en Efesios. No me canso de dar gracias por ustedes. Pablo siempre fue generoso. Siempre tuvo el cuidado de orar por las iglesias, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, dice él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Iluminados los ojos de vuestro corazón para saber cuál es la esperanza de su llamado, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo iluminó nuestros corazones para que pudiéramos tener la comprensión de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo y la palabra, amados, trabajan juntos. Y nosotros comprendemos nuestro llamado en esta tierra. Quien hace comprender el llamado del cristiano en esta tierra es el Espíritu Santo a través de la palabra. Entendemos que fuimos llamados para ser sal, para ser luz, para vivir dentro de los padrones de Dios. Iglesia, Dios determinó para su pueblo una forma de vivir. Existe un padrón de excelencia. Existe un padrón de conducta que Dios manifiesta en nuestra vida a través del conocimiento de la palabra. Padrones estos que conducen a nuestra vida a hacer una vida bendecida y fructífera. Entonces todo cristiano, de sus labios tiene que fluir agua dulce. ¿No es cierto? Sí, tiene que fluir. Entonces, ese es el papel de la iglesia, enseñar la palabra de Dios. Mostrar que la palabra debe ocupar el centro de nuestra vida. El papel del altar es traer la revelación para que haya comprensión total. ¿Están comprendiendo? Vean el efecto de la palabra ministrada. Vean lo que dice Nehemías. Leyeron en el libro la ley de Dios claramente, dando explicaciones de manera que entendieran lo que se leía. Entonces, aquí en nuestro ministerio, todos nosotros somos instruidos de forma clara en la palabra de la verdad para que tú comprendas aquello que Dios está diciendo y cumpla en su vida lo que Dios determina. Entonces, esa es la función del predicador: enseñar, explicar, para que tú recibas con fe aquello que la palabra dice a tu respecto. Y claro, con la ayuda del Espíritu Santo podamos aplicarla y tener la eficacia de la palabra en nuestra vida. Porque si yo intento seguir la palabra con mi voluntad propia, con la voluntad de mi carne, yo nunca voy a conseguir seguir la palabra. Pero cuando yo sigo consciente de que no soy yo quien vive, pero Cristo vive en mí y el Espíritu Santo de Él me capacita a vivir conforme a la voluntad de Él, ahí, amados, nadie te asegura
nadie te prende. Eres bendición en donde vayas. Entonces vamos a ver algunos consejos importantes que el apóstol Pablo dio a Timoteo, su hijo, en la fe, y que también se aplican a la vida de cualquier cristiano que desea vivir una vida eficaz. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo. Hasta mi llegada, vean qué consejo maravilloso. Aplícate a la lectura. ¿Cuántos aquí leen la palabra? Amén. Estás en el camino correcto. A la exhortación, a la enseñanza. Medita en estas cosas y en estas sé diligente, atento, consistente, para que tu progreso a todos sea manifestado. Cuando vemos que el progreso en nuestra vida está siendo manifestado, cuando damos buenos frutos, cuando dentro de nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos el resultado de eso en la vida de ellos. Es cuando tú estás en el trabajo y las personas se sienten felices de tu compañía, de tu presencia. Tú no eres persona no grata, sino que eres alguien querido y amado, porque donde tú estás, de tus labios fluyen palabras dulces. Las palabras que salen de tu boca son perfumes, son dulces como la miel. Y todos se alegran de tu presencia. Entonces así que nosotros debemos obrar. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Continúa en estos deberes, porque haciendo así salvarás tanto a ti como también a tus oyentes. Yo sé, amados, que en nuestros días hay muchas distracciones. Hay muchas competiciones en cuanto a nuestro tiempo, queriendo quitar nuestra atención, desviarnos del enfoque principal, que es la palabra de Dios. Pero como hijos de Dios, nosotros precisamos priorizar aquello que produce verdadero y profundo cambio, aquello que produce impacto profundo y espiritual en nuestras vidas. Como Pablo dice, nosotros necesitamos aplicar nuestra vida a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Y esto no es hacer hoy, después de hacer solo el año que viene, no. Es diariamente. Es meditar en la palabra y por sobre todo, ser diligente en la aplicación de ella en nuestra vida. Vean que ella nos enseña a vivir de forma justa y nos guía en todos los aspectos que nosotros necesitamos desenvolver en nuestra existencia. Entonces el consejo del altar para ti, iglesia presencial, y yo sé que muchos nos ven por internet, es que cuide de su vida y tenga celo por la doctrina que tú has recibido y sido instruido en este lugar. No permita confusión en su mente, buscando beber de varias fuentes diferentes. ¡No! Tú recibiste conocimiento de la gracia de Dios. Tú tienes el conocimiento de la sabiduría por la fe en Jesucristo. Tú tienes la lucidez espiritual y la seguridad en tu corazón de que el perdón de todos los pecados fueron dados a través de la sangre de Cristo. Entonces no permitan nunca
que intenten desviar tu corazón de estas verdades. Cuanto más inmerso estás en la verdad, más seguro y firme tú vivirás. Ven lo que Pablo habla a los colosenses. Habite ricamente en ustedes la palabra de Cristo. Aconséjense mutuamente en toda sabiduría. Aquí estamos, pasados miles de años en la Rua Maricá, en Río de Janeiro, con la Iglesia Cristo Vive, haciendo lo que Pablo nos instruyó. Aconsejar mutuamente en toda sabiduría, alabando a Dios con salmos, himnos, cantos espirituales con gratitud en el corazón. Pablo orientó que los colosenses acogieran, recibieran integralmente el mensaje acerca de Cristo. Y cuando dice habite ricamente, ese término habitar está aquí en la pantalla. Viene un vocablo que significa fijar residencia. Sabes que habitar no es algo pasajero. Yo no habito en una terminal de ómnibus. No habito en un aeropuerto. No habito en un supermercado. Yo estoy de forma pasajera por allí. Pero aquí dice que la palabra de Dios tiene que habitar. ¿Sabes? La residencia donde tú vives, allí eres encontrado. Allí comes, duermes, allí estás. Es donde toda la correspondencia llega, todos amados. La palabra de Dios, ella tiene que tener habitación permanente en tu corazón. Tiene que habitar en ti, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces aquí vemos una cuestión interesante. Solo podemos instruir y aconsejar en sabiduría si la palabra habita ricamente dentro de nosotros. Si la palabra no habita, yo no consigo hablar de aquello que yo no creo. Yo no consigo hablar con propiedad de aquello que yo no conozco. Pero si la palabra habita en tu corazón, y yo sé que habita, amados, tú serás alguien grandioso en Dios. Porque vas a manifestar la palabra de Dios, la esencia de Cristo a través de tu propia vida. Entonces, quien tiene la palabra de Dios habitando ricamente en tu interior, va a tener siempre una confesión alineada a ella. Vean que Jesús habla en Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Estás recibiendo esta palabra para tu corazón? Dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas, el bien. Y el hombre malo del mal tesoro saca el mal. ¿Por qué? Porque la boca habla aquello de lo que está lleno el corazón. Tú solo puedes expresar aquello que está habitando dentro de ti. Si es la palabra de Dios que habita dentro de ti, lo que tú vas a hablar, lo que vas a expresar, tiene que ver con la palabra del Señor. Es el fruto del Espíritu. Es el amor, la bondad, la misericordia, el dominio propio, la mansedumbre, la longanimidad, la benignidad. Todo eso es lo que va a ser manifestado a través de tu vida.
Entonces, cuanto más alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios, mayor será el impacto benéfico de ella en nosotros y a través de nosotros. Bien que la palabra no está presa. Ella recorre y sale porque no queda limitado a este templo, lo que hablamos, lo que enseñamos. Hay personas que van a ver tal vez de aquí a años lo que hemos predicado y van a ser alcanzados por esta palabra, porque va como un efecto cascada, va llegando por donde pasa y corta, porque es una palabra viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces ya hemos visto el poder que la palabra de Dios posee. Posee el poder transformar varios aspectos de la vida del ser humano. Entonces vamos ahora a ver específicamente algunos aspectos. Primer aspecto de la palabra que actúa en la vida del cristiano es que la palabra eficaz, esta palabra que es cortante, produce reconciliación con Dios y confirma nuestra salvación. Vean qué interesante. La persona puede estar muerta en pecados y delitos, pero cuando es cortada por la palabra de Dios, estoy hablando la palabra de la gracia de Dios, ella es rescatada de todo mal, es salva, es transformada. Ven que cuando Jesús murió en la cruz, la palabra dice que el velo que separaba al hombre injusto, pecaminoso, del Dios justo, fue removida para siempre. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo significaba la ley de Moisés de forma figurada. Entonces, una vez que la ley fue removida, fue retirada, el hombre fue justificado por la fe en la sangre de Jesús y el camino para el lugar santísimo fue abierto. Por eso predicamos que el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia para los días de hoy, para nuestra vida. Porque estábamos condenados según la ley de Moisés. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Diga, gracias a Dios por Jesucristo que envió su palabra, que nos dio entendimiento para poder comprender el plan perfecto que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vean que aprendemos a través de la palabra que Jesús no vino para traernos leyes y más leyes, no. Él vino para traernos vida y vida abundante por medio de su gracia. Entonces esa es la palabra que revela esto, que nos reconcilió con Dios, que confirma nuestra salvación. Vean lo que dice Juan 17:20. No ruego solamente por esto, mas también por aquellos que vengan a creer en mí por intermedio de su palabra. ¿Palabra de quién? De Jesús. Estaba hablando de nosotros. Nosotros que íbamos a creer en esta palabra, en esta verdad. Pablo en 2 Corintios dice: todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
no imputándole a los hombres sus transgresiones, y nos confió la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. ¿Cuál fue la palabra que Dios confió a nosotros? La palabra de la reconciliación. Entonces, iglesia, esta palabra, que es la palabra de la gracia de Dios, que es la palabra que nos reconcilió con Dios, es la palabra que opera eficazmente para confirmar en nosotros la salvación en Cristo Jesús. Entonces nosotros comprendemos que la palabra es eficaz y nos reconcilia. Y también libera, trae liberación. Vea Juan 8:32. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará, los hará libres. ¿Cuántos aquí son libres por la palabra? Dígame. Cristo nos liberó y muchos eran presos. Eran prisioneros de la pornografía, de corrupción, de hablar mal del prójimo, en murmurar y en tantas cosas malas. Pero a partir del momento que tú conociste la verdad, es la verdad. No es cualquier palabra, es la palabra de la verdad. A partir de ese momento, nosotros fuimos liberados. Diga, estoy libre, porque la palabra de verdad me hizo libre. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿La santificación viene por otro camino? No. ¿Viene por sacrificio de la ley? No. Viene por la verdad de Cristo, por la palabra del Señor. Entonces Jesús nos enseña algo absolutamente transformador sobre libertad, que solamente Él puede ofrecernos por intermedio de su palabra. Porque vean, cuando Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los liberará, estaba apuntando para algo más allá de simplemente seguir reglas y leyes. Él estaba apuntando para sí mismo, pues Él es la propia verdad. El Señor es el camino, Él es la vida. Entonces la verdadera libertad que buscamos no es alcanzada a través de nuestras propias fuerzas o intentando seguir una lista interminable de mandamientos. No. La verdadera libertad, y esto es para aquellos que nos están viendo, la verdadera libertad es encontrada cuando conocemos y nos apegamos a la persona de Jesucristo, aquel que es el verbo vivo, aquel que es el único camino, aquel que es la única verdad. Y cuando entregamos nuestra vida y entendemos la maravillosa verdad de su sacrificio, el gran mover de Dios, transformador de Dios, se consuma en nuestras vidas. Por eso hemos dicho que cuando confesamos a Cristo que Él es nuestro Salvador, automáticamente nosotros somos salvos. Fue lo que sucedió con el ladrón de la cruz. Vean que al lado de Cristo había dos condenados siendo crucificados. A la izquierda uno que negaba a Cristo y resmungaba y protestaba de Cristo, pero a la derecha, a su diestra, estaba aquel que hasta ese momento, delante de la sociedad, o aquellos hombres de la ley, doctores de la ley, él ya estaba condenado y perdido. Él ya iría para el infierno. Pero dice la palabra que en ese momento, al reconocer a Jesús como Señor y Salvador, en ese instante, la salvación fue establecida.
Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados, este es el poder de la palabra de Dios cuando es confesada. Produce liberación, nos libra del miedo, nos libra de todo sentimiento negativo. Entonces nosotros entendemos que no somos más esclavos del pecado. Diga, no soy esclavo del pecado. No somos más esclavos de la culpa, del miedo, no. Pues la sangre de Jesús nos purificó totalmente. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos ha hecho libres. Permanezcan pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que no debemos someternos ni a la esclavitud de la ley, ni a cualquier tipo de dependencia de la carne que intenta dejarnos prisioneros. El pecado no tiene más dominio sobre tu vida. Entonces, la libertad en Cristo es una libertad completa. Ella nos capacita a vivir una vida de victoria sobre el pecado, pues sabemos que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si alguien comienza a amenazarte y te dice, tienes una debilidad, vas para el infierno, el diablo está debajo de tu cama o en tu vida, reprenda eso y diga, en el nombre de Jesús, yo creo que el diablo y el vicio no tienen dominio sobre mi vida. ¿Saben por qué? Porque aquel que está en mí es mayor. Y lo que tú vas a hacer no es traer a tu mente aquello que no puedes, porque la ley hacía eso. Tú vas a traer a tu mente aquello que Cristo hizo en tu vida. Él te hizo libre, Él te transformó en una nueva criatura. El poder de la muerte no tiene oportunidad en tu vida, el vicio no tiene oportunidad en tu vida. ¿Saben por qué? Porque tú fuiste libre por la sangre de Jesús. Entonces lo que tenemos que traer, ¿puedes aplaudir al Señor? Lo que tenemos que traer a su mente el cristiano no es aquello que no puede hacer, sino aquello que Cristo hizo en la vida de él. Porque si yo te digo, no pienses en un caballo blanco, no pienses en un caballo blanco. Lo primero que viene a nuestra mente es un caballo blanco. Si yo digo, no hables mal de tu hermano, lo primero que viene en tu mente, ¿de quién tú hablaste mal ayer o anteayer? Cuando en realidad lo que Dios está hablando con nosotros es que aquello que tenemos que traer a nuestra memoria es lo que nos da esperanza. Y lo que da esperanza a cada uno de nosotros es aquello que Cristo hizo en nuestra vida, nos transformándonos en una nueva criatura. Yo soy bueno, soy un elegido, un predestinado. Yo amo a Dios, amo hacer el bien, tengo placer en las cosas de Dios. Eso es lo que debo traer a mi mente. Es el poder del sacrificio de Cristo en mi vida, que me dio poder para no errar, sino para hacer aquello que es correcto. Es el amor a Dios, saber que estaba condenado y Él me libró de ese estado de condenación y me dio la libertad. Yo soy libre para adorar a Dios, soy libre para bendecir su nombre. Eso es lo que debemos traer a nuestra conciencia, amados. Entonces sumérjase en la palabra de Dios. Medite en las promesas que Jesucristo estableció a través de su palabra. Busque una relación íntima con Él a través de la oración. Conozca la verdad y pruebe la verdad liberadora diariamente, que está aquí gratuitamente. Recuerde lo que Juan dice: si el Hijo los libra, verdaderamente serán libres. Diga, yo soy libre.
libre de todas las cadenas, de todos los vicios. La palabra también tiene el poder de transformar profundamente nuestras vidas. Cambia nuestro corazón, nuestro carácter. Vea lo que dice la palabra en Ezequiel. El profeta dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Antes, en la vieja alianza, lo que teníamos era un corazón de piedra, eran las leyes: no hagas esto, no hagas el otro, no puedes esto, no puedes aquello. Era solo eso. La ley te hacía justo, de ninguna manera. Pero dice el profeta que Él cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. ¿Quién vino y habitó dentro de nosotros? Jesucristo. Esto se manifestó en nuestra vida. Entonces, esta fue una palabra profética que ya se realizó en nuestros días con la venida de Cristo. Y la venida del Espíritu Santo, cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador y somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos un corazón nuevo y circuncidado por la palabra. Diga: mi corazón es un corazón nuevo que fue circuncidado por la palabra de la gracia de Dios. Entonces vean que con este nuevo corazón nosotros recibimos también la capacidad de trabajar nuestros sentimientos, trabajar nuestras emociones de acuerdo con la palabra de Dios. Para que esto redunde en nuestra vida en paz interior, en serenidad, equilibrio, coraje, esperanza. Todo eso es resultado de la palabra de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón. Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de conocimiento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo continuamente en nuestro ministerio, aplicando el corazón a la enseñanza de la gracia de Dios y los oídos a esta palabra que es conocimiento y sabiduría. Entonces veamos ahora algunas áreas de nuestra vida diaria donde la palabra de Dios opera eficazmente allí en nuestro interior. Vimos que la palabra de Dios es eficaz para reconciliarnos con Dios y confirmar nuestra salvación. Vimos también que la palabra eficaz es liberadora. Vimos que la palabra eficaz produce cambio de comportamiento y carácter. Ahora vamos a ver la acción de esta palabra en nuestro corazón y nuestro carácter de forma más profunda. La palabra de Dios produce perdón y reconciliación. Porque un corazón de piedra tiende a guardar rencor, resentimiento, remordimiento, odio, sed de venganza. Pero un corazón que es transformado por la palabra, un corazón nuevo y circuncidado por ella, es capaz de perdonar, de buscar reconciliación. Vean lo que dice Efesios 4:32. Antes sean unos para con los otros benignos, compasivos, perdonándose unos a los otros, como también Dios en Cristo los perdonó. Entonces vean que ese versículo nos enseña sobre la importancia del perdón, de la compasión en nuestras relaciones interpersonales. Así como Dios nos perdonó por medio de Jesucristo,
Él nos anima también a perdonar unos a los otros, principalmente a aquellos que nos hicieron mal. Otro perdón que necesitamos desarrollar es en cuanto a nosotros mismos. Saben que existen personas que cargan culpas dentro de sí por elecciones erradas que hicieron en el pasado. Pero la palabra tiene este poder. Y yo creo que el Espíritu Santo está quitando todo peso, todo sentimiento negativo que personas han cargado durante años en su vida por decisiones erradas, produciendo alivio, refrigerio para sus almas, para que tú vivas de aquí en adelante leve, libre de esas cadenas que quieren amarrarnos, quieren apresarnos y ponernos hacia abajo, pero reciban el nombre de Jesús, el mover del Espíritu Santo que está tratando tu corazón y liberando perdón. Otra área que el poder de la palabra también actúa es trayendo humildad y arrepentimiento. El nuevo corazón reconoce sus fallas y está dispuesto a arrepentirse y cambiar. Es cuando tú reconoces tus errores, pides perdón y buscas corregir tus actitudes y comportamientos para que tú puedas agradar a Dios en primer lugar y vivir en armonía y rectitud delante de tus hermanos. No está mal pedir perdón cuando tú lastimaste a alguien. Dios te capacita para esto. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús destaca la humildad de espíritu como una de las características esenciales de aquellos que son verdaderamente bendecidos, que van a heredar el reino del cielo. La humildad de espíritu, amados, envuelve reconocer nuestra dependencia de Dios y reconocer también nuestra posición delante de Dios, para que nosotros no pensemos de nosotros mismos más allá de lo que conviene. La humildad de espíritu es una virtud valorizada por Dios. Cuando nosotros actuamos así, cosechamos los frutos. Manifestamos la virtud de Cristo en nuestras vidas. Vean lo que dice Proverbios 29-23, ya estamos llegando al final. Dice, si la soberbia del hombre lo abatirá, mas la humildad de espíritu le traerá honra. Reciba honra para su vida. Reciba honra para su vida. Entonces el humilde de espíritu no obra con arrogancia, conoce que no es superior a nadie, evita actitudes que puedan herir a sus semejantes, que pueda herir los sentimientos de los demás. El humilde de espíritu también practica gratitud, reconociendo y agradeciendo por las bendiciones que él recibe. Él valoriza las contribuciones y realizaciones de los demás en su vida. Está siempre dispuesto a oír críticas constructivas y consejos. El humilde es así. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces vean, iglesia, ya estamos llegando al final. Aquel que se humilla delante de Dios y reconoce su dependencia de Él, será siempre honrado por Dios.
Entonces, iglesia, reciba el poder de la palabra que obra eficazmente, para que todo tu interior sea moldeado por ella, y no moldeado por nuestro ego, y no moldeado por nuestra voluntad, o por nuestro entendimiento o razonamiento, ¿no? Me gusta mucho repetir una frase que nuestro apóstol habló y siempre repito, siempre habla. Él siempre dice, prefiero tener paz de que tener la razón. Eso es ejemplo de humildad. Entonces, de esta forma que nosotros debemos moldar nuestra vida. Pablo a los Efesios 3:16 dice, para que según la riqueza de su gloria les conceda que sean fortalecidos con poder mediante su espíritu en el hombre interior. Y así habite Cristo en ustedes por la fe, estando ustedes arraigados y afirmados en amor. Entonces, esta fue la oración que Pablo hizo. Para que aquella iglesia viviera esta plenitud de vida, teniendo un corazón fortalecido por la fe en Jesucristo, de modo que su vida fuera siempre ejemplo y testimonio para todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Entonces, iglesia, mi palabra para ti en este día es que tú siempre vivas arraigado y afirmado en el amor de Dios, con tu hombre interior y tu corazón fortalecido, blindado en las verdades de vida, de modo que no haya lugar, no haya espacio en tu corazón para ningún sentimiento negativo o para ningún sentimiento destructivo, pero sí la gracia de Dios, y con eso tu vida pueda resplandecer, porque fue para eso que el Señor te llamó y te capacitó a vivir. ¿Tú recibes esta palabra? Así dice la palabra de la gracia de Dios, así dice el Espíritu Santo de Dios para su iglesia. Vamos a aplaudir al Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo, la palabra fue sembrada a nuestros corazones. Y nosotros agradecemos, Padre. Te alabamos, Señor, porque tu palabra obra en nuestras vidas, trabaja en nosotros, transformó nuestro ser. No teníamos esperanza, no teníamos paz. Vivíamos, Señor, perdidos, sin rumbo. Pero gracias a tu bondad, gracias a tu infinito amor, Señor, y por medio de esta palabra eficaz, esta palabra que es viva, todos nosotros hemos sido transformados. Todos nosotros recibimos un nuevo corazón. Todos nosotros hemos recibido una nueva vida. Todos nosotros ahora disfrutamos
de la paz de Cristo que excede todo entendimiento. Muchas gracias, Señor. Gracias porque los ojos de nuestro corazón fueron iluminados para comprender tu voluntad, para comprender nuestro llamado, para recibir tu palabra y para conducirnos a aplicar ella en nuestra vida continuamente. Que esta palabra eficaz, que continúe moldeando nuestras vidas para que seamos verdaderos discípulos de Cristo, viviendo una jornada cristiana fructífera, en plena comunión con el Señor, porque esta es tu voluntad. Así oramos. Y el pueblo de Dios diga, amén, amén y amén. Vamos a aplaudir al Señor, póngase de pie.